El objetivo era, como siempre, Estados Unidos, ¿no? Pero para 219 hondureños de la caravana de migrantes centroamericanos, el trayecto acabó en la frontera sur de México. El Instituto Nacional de Migración Mexicano los devolvió a su país de origen, en colaboración con la Guardia Nacional, por no cumplir con los requisitos requeridos. Hasta ahora el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha fletado desde Villahermosa, en Tabasco, 2 vuelos con destino a San Pedro Sula, en Honduras. Uno con 110 personas a bordo y el otro con 109. El proceso se ha hecho, dicen las autoridades mexicanas, en estricto apego al respeto a los derechos humanos y cumpliendo las normas y procedimientos migratorios vigentes. Esos 2 vuelos no son los únicos, ¿no? Hay previstos más. Y de acuerdo con la información proporcionada por el embajador de Honduras en México, Alden Rivera, en los próximos 3 días Honduras espera el retorno vía terrestre de 1,900 migrantes de la caravana, 1,900. Elvin Sandoval está en San Pedro Sula, allá en Honduras, con más información. Vamos a enlazarnos con él en vivo en este momento. Elvin, te saludo. Buenas noches. Llegaron ya los 2 primeros vuelos. Cuéntame un poco, ¿pudiste hablar con algunos de los que llegaron o no? ¿Y cómo se está canalizando a toda esta gente que es importante hacer entender que regresan a su país y algunos de ellos, como decimos, quemaron las naves para poder tener dinero o para poder arriesgarse y tratar de llegar a los Estados Unidos? Elvin, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Pues no pudimos hablar con ellos porque uno de los vuelos llegó a las 9:15 de la mañana y el segundo a las 4:30. Pero sí, ahora es un poco más difícil. El gobierno ha hecho muchas restricciones en el centro de atención al migrante retornado en el Aeropuerto Internacional Ramón Villada Morales, y eso dificulta un poco la labor de la prensa porque prácticamente sacan escondidos a los migrantes. Sin embargo, déjeme decirle que mañana, a través de la frontera de Corinto, vía terrestre, Fernando, vienen 7 autobuses con aproximadamente 500 hondureños deportados de esta caravana, que como bien lo dijo usted, en los próximos 3 días van a ser 1,900 de acuerdo a lo que ha informado la Cancillería en Tegucigalpa. Hondureños que iban en esta caravana, que no pudieron ingresar a México porque no portaban la documentación que requiere el país mexicano, que es pues un pasaporte y la visa de ese país para poder seguir su recorrido, y los retornan de inmediato a Honduras. Se espera que mañana 7 de estos autobuses lleguen al centro de atención al migrante en el municipio de Omoa, de donde estaremos pues esperando a ver qué cuentan estos migrantes de esta travesía, de este sueño que no han cumplido, porque déjeme decirle, Fernando, que estos migrantes, este centro queda aproximadamente a unos 15 kilómetros de la frontera, y muchos de ellos más terminan de hacer migración ahí en el centro cuando retornan de nuevo hacia Guatemala para continuar el camino a los Estados Unidos, porque las autoridades ahí solo hacen migración y luego pues los despachan para su casa, y muchos dicen que no les dan opciones ni de un apoyo o oportunidades que puedan tener en el país. Por eso es que muchos deciden retornar a los Estados Unidos. Pero vamos a esperar a ver qué pasa mañana, si vienen núcleos familiares de madres y padres acompañados de sus hijos, o simplemente son personas adultas que retornan de esta caravana que salió el 15, Fernando, y que déjeme decirle, ya se está promoviendo una nueva caravana para el próximo 30-31 de enero, siempre saliendo de aquí de la ciudad de San Pedro Sula. Fernando. Así que 30 y 31 de enero pues, se promueve ya una nueva caravana. Elvin Sandoval, desde San Pedro Sula, me acompañó. Elvin, gracias, muy amable. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. A ver, esto es muy importante. Vea usted cómo es un efecto de puerta giratoria, ¿no? Es una puerta giratoria, es decir, salen, llegan, los regresan, salen, llegan, los regresan. Es como una rueda sin fin. ¿Dónde está la solución de este mecanismo? ¿Dónde es que se detienen porque encontraron algo? No, esto no es nuevo. El problema es que nos vamos acostumbrando a muchas cosas y no podemos acostumbrarnos a esto. No debemos acostumbrarnos a esto. No tenemos por qué acostumbrarnos a esto. Si las políticas migratorias no funcionan, si se tiene el derecho por parte de los países de hacerlo, sí se tiene. ¿Tiene que ser regulado? Sí tiene que ser regulado.
exigen documentos que así estipula la ley. Está bien, sí, pero alguien está atendiendo el problema de origen porque llegan y vuelven a salir. Esto no va a parar nunca. Y lo que pasa son tragedias humanas, de niños, de madres, de mujeres embarazadas, de personas de la tercera edad. Y así seguirá si no se hace nada. La pregunta que nos hacemos todos es, ¿por qué entonces siguen migrando estas personas? ¿Qué los empuja a pasar por estas situaciones, estos peligros, arriesgar la vida? Porque lo saben, lo saben. A muchos de ellos, cuando he tenido oportunidad, les pregunto, ¿usted sabe que está arriesgando la vida? Sí. ¿Vale la pena? Sí, sí vale la pena. Pues ¿en qué condiciones se vive para que valga la pena arriesgar la vida? ¿Por qué los hondureños parecen estar destinados y forzados a salir de su país? Vamos con nuestra Kay Guerrero para hablar de esto en su reporte acá. Kay, ¿cómo estás? Buenas noches. Como siempre, me da mucho gusto saludarte. Hay realidades aplastantes, Kay. Realidades aplastantes que no tienen nada que ver con políticas migratorias ni de Estados Unidos, ni de México, ni acuerdos de tercer país seguro. No, son realidades aplastantes que enfrentan las personas que deciden arriesgar la vida, que los regresan y que de nueva cuenta tratan otra vez de llegar. Es un cuento sin fin. ¿Qué me tienes de información? ¿Qué nos tienes de información? ¿Qué? Fernando, es una historia muy lamentable, pero yo creo que la respuesta de este fenómeno migratorio, por lo menos en el caso de Honduras, se encuentra dentro de ese país. Y es que, mira, de acuerdo con varios reportes internacionales, hay múltiples variables que podrían explicar este fenómeno de la migración de los hondureños, pero dos de ellas son constantes y resumen, digo yo, en la mayoría la necesidad de huir de ese país. Eso es la violencia y la pobreza. Fíjate que de acuerdo al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, la CONADE por sus siglas, entre el 2002 y junio del 2019, unas 79,000 personas habrían muerto violentamente en Honduras. Estamos hablando, Fernando, de una muerte cada 2 horas aproximadamente o 12 víctimas por día. Y si bien se ha registrado una baja porque pasó del 86,5 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2011 a 41 en el 2018, la violencia en Honduras sigue siendo 5 veces mayor que la tasa mundial. Ahora, Fernando, según un reporte de la organización de Human Rights Watch, los grupos más vulnerables en Honduras a este tipo de violencia son los periodistas, ambientalistas, los grupos LGBT, y aunque el país no está en medio de un conflicto armado, la violencia que se genera por las pandillas y estas bandas delictivas tienen literalmente a un país de rodillas. Este tipo de violencia azota a las zonas más pobres del país, donde ante esta necesidad y también bajo presión, extorsión, amenaza, gran parte de la población decide huir, a veces migrar internamente, a veces ir a Estados Unidos o a otro país para evitar ser perseguidos por estos grupos. Y no ayuda en nada saber que en Honduras, de acuerdo también con el análisis de Human Rights Watch y con otras instituciones, tanto el Poder Judicial como el Poder de la Policía son instituciones, dicen, donde la corrupción y los abusos son generalizados. Te voy a dar un ejemplo. Tú recuerdas esto perfectamente. El presidente Juan Orlando Hernández puso en marcha un proyecto para depurar a las fuerzas policiales en el 2017. En abril del 2018, más de 5,000 policías, Fernando, de los 10,000 que integran la fuerza policial, habían sido separados de sus cargos. Ese mismo año se presentaron 1.300 expedientes adicionales de policías expulsados para que fueran investigados precisamente por supuestas actividades ilícitas. También, por supuesto, hay casos de policías y políticos, cúpula política, que están envueltos en casos de corrupción, crimen organizado, narcotráfico. Entonces, al analizar todos estos datos, todas estas cifras, se entiende que emigrar en Honduras no es una opción. Es sobrevivir. La pobreza, la violencia, la corrupción son el origen de esta situación, una situación que, como tú decías, parece insostenible. Para que tengas una idea de la escala de la pobreza, te voy a presentar los últimos indicadores del Instituto Nacional de Estadística de Honduras. Dicen que en 2018 el 61% del país vivía en pobreza, de los cuales 38% son pobreza extrema. El salario mínimo promedio es de unos $400 mensuales aproximadamente si estás empleado, pero la canasta básica, una de las más
más caras de Centroamérica, se sitúa en los $360. El 24% de los jóvenes en Honduras entre los 12 y los 30 años no estudian ni trabajan y el Producto Interno Bruto per cápita apenas alcanza los $2,6. Fernando, esa es la situación, así que yo creo que en Honduras, migración por obligación. Migración por obligación, bien lo dices. Hay datos aterradores que, por ejemplo, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, en 2017 decía que de los países con porcentajes más altos de jóvenes desocupados, como proporción total, está Guatemala con un 55% y Honduras con un 53%. Es decir, 1 de cada 5 jóvenes busca empleo y no lo encuentra. 1 de cada 5 jóvenes. ¿Qué futuro puedes tener? No, y hay un fenómeno también importante en Honduras, Fernando, que el gobierno defiende que solamente el 5 o 7% de la población está desempleada, pero cuando tú ves lo que gana una persona empleada, te das cuenta que eso no es suficiente para vivir. Tienen que hacer otras cosas, tienen que a veces involucrarse en actividades ilícitas y hay gente que simplemente no lo quiere hacer y busca salir, bueno, por medio de la migración. Ese es el fenómeno que estamos viendo. Por supuesto. Y bueno, y esos números laborales varían dependiendo de qué tipo de empleo se estén tomando en cuenta, ¿no? Claro, de la fuente y además si toman como empleo a una persona que vende tacos en la calle, ¿no? Ah, está empleado o es empleo informal. O sea, ahí hay unos trucos para maquillar las cifras de desempleo. Pero bueno, vamos a hablar de eso más a detalle. Excelente, excelente. Gracias por dar el contexto. Gracias, ahí está. Este es el crisol, ahí está el virus, ahí está la enfermedad, ¿no? Que tiene a toda esta gente huyendo. Claro, no es de gratis. Nuestra Kay Guerrero con este reporte K, excelente reporte K. Gracias, la encuentra en vivo aquí en el programa y la encuentra en Twitter como @KGuerreroCNN. Gracias, Kay. Gracias, Kay. Y bueno, mientras que para decenas de migrantes el sueño se acabó por el momento y volvieron a chocar con la realidad del punto de origen, otros siguen a la espera de poder seguir la ruta. En la localidad de Ayutla, Guatemala, miles de personas están acampando en el anexo de la casa del migrante sin saber cuál va a ser su suerte. Ahí está nuestra Michelle Mendoza, vamos en vivo con ella para que nos cuente. He estado cubriendo, por supuesto, pues este recorrido que han venido haciendo los migrantes. Michelle, buenas noches, te escucho con atención, te saludo. Un gusto saludarte también a ti, Fernando. Pues bien, ya es un cuarto día de estancia de estas... son cientos, Fernando, son cientos de hondureños los que están acá. Después de lo que sucede este lunes al filo de las 12 del mediodía, que mirábamos esa dinámica, intento de ingresar a territorio mexicano, pero respuesta de las autoridades de hacerlos llegar hacia la playa. De hecho, esta mañana nuestras cámaras captaron cómo 3 miembros de una familia corrían despavoridos desde la playa del río Suchiate, del lado mexicano, para no ser detenidos por autoridades del Instituto Nacional de Migración o también de la Guardia Nacional. Pues bueno, este es el panorama. Ellos regresaron, ellos están acá. Este es el anexo de la Casa del Migrante y las imágenes hablan por sí solas. Son cientos de ellos, están varados en este lado de Guatemala, hicieron el intento, aproximadamente 500 de ellos pasaron, según confirmaron las autoridades de México. 440 fueron detenidos, que ya están siendo deportados en este momento, y poco más de 80 se encuentran todavía perdidos a inmediaciones de Ciudad Hidalgo o camino hacia Tapachula. El punto es que en esta zona todavía persiste la idea de continuar el trayecto. Hay muchos niños, hay muchos bebés, hay núcleos familiares completos. Esto me recuerda mucho, Fernando, a lo que vimos en el 2018, la primera caravana. Recordarás esa vez que veíamos a estos cientos de migrantes de un lado del portón y nosotros del otro, reportando con esas emociones a flor de piel. Sin embargo, ahora pues lo estamos viendo que ellos están descansando, están tratando de pasar un día más y no sabemos todavía cuál sería entonces el plan que ellos van ahora a seguir, ¿no? Porque de alguna manera las autoridades mexicanas pues ya han manifestado que no se les va a permitir el paso. Sin embargo, ellos no van a desistir, aunque ya las autoridades también de Guatemala han dicho, Fernando, que ellos están prestos a brindar transporte para todas aquellas personas que deseen retornar.
El hecho es el siguiente, hasta este punto tenemos casi 600 kilómetros recorridos. Se ha vivido calor, frío, calor y ahora están acá. Entonces, aunque hay instituciones que los atienden, ya comienza a aflorar un tipo de desesperación propia no solo del clima, sino también de la situación inestable en la que ellos están en este momento. Michelle, el tema de las enfermedades es muy importante. Lo que tú has podido ver, ¿se les está dando la atención suficiente, sobre todo enfermedades de vías respiratorias en los pequeños? ¿Se les está dando la atención suficiente? Pues las instituciones, tanto la Cruz Roja como también parte del Ministerio de Salud de Guatemala, sí están brindando el apoyo médico. Alguna preocupación que surgía era que algunos de ellos se atravesaron el río este lunes y pues en este río es donde termina el cauce de todos los drenajes de este lugar. Entonces había pues alguna preocupación en torno a lo que podían ellos tener, ¿no? Pero aquí hay atención. El problema es que ellos quieren continuar su viaje y aunque aquí tengan cierto tipo de atención, no se van a quedar aquí. Ellos quieren seguir su camino. Michelle Mendoza desde Tecunumán, allá en Guatemala. Michelle, gracias, vamos a estar al pendiente y pues a buen resguardo porque es muy tenso y muy cansada la situación. Gracias, Michelle. Bueno, como le he venido contando, los migrantes se enfrentan a muchísimos obstáculos por el camino. El más difícil llega tal vez cuando creen que están más cerca de su destino, porque van hacia la frontera de los Estados Unidos, pero no solamente hay que llegar ahí. Una vez que se llega ahí, hay que cruzarla. Muchos toman la decisión de hacerlo de forma irregular. Y en el intento, ¿sabe qué encuentran? Encuentran la muerte. Yo le pregunté a Gerardo Campos, que es vicepresidente del grupo de voluntarios Águilas del Desierto, sobre las opciones de estas personas. Vea usted qué contundente fue con su respuesta, escúchelo. Me imagino que cuando tú escuchas noticias de estas caravanas, el año pasado vimos caravanas impresionantes de migrantes hondureños, salvadoreños, y este año lo estamos viendo igual. ¿Qué piensas cuando los ves, cuando escuchas estas noticias? ¿Van a ser los cuerpos que encuentran? Pues simplemente mi primer pensamiento es mucha de esta gente va a morir. Es que no hay otra opción para ellos. Ellos no saben a dónde van a entrar, no saben los terrenos que van a pisar, el sufrimiento. Y lo peor es que, o no sé si le pueda llamar así, pero lo triste es que traen a sus hijos, muchos de ellos traen a sus hijos. Y no sé en dónde cae el derecho de cada individuo, del adulto o de los niños, porque ¿con qué derecho un adulto puede traer a un niño? A arriesgar la vida, ¿no? A arriesgar la vida. Y muchos han quedado muertos ahí. Es dramático, es contundente, tiene que conocer esta parte de la historia de los migrantes. No todo se queda en la frontera, desgraciadamente, algunos se quedan en el desierto. Este domingo 26 de enero, acompáñeme a dar una mirada profunda precisamente a la labor que realiza este grupo, es el grupo Águilas del Desierto. Son voluntarios que se niegan a ignorar las tragedias que se viven día a día en la frontera sur de Estados Unidos, se niegan a abandonar incluso los cuerpos. Este documental se llama No Olvidado, Muerte y Dignidad en la Frontera. Desde Sonora y Arizona, veremos cómo estas personas se dedican a buscar los cuerpos de los inmigrantes que no llegaron a destino, darles una sepultura digna y tratar de darle un cierre a sus familiares, muchos de ellos sin saber qué fue del paradero de sus seres queridos porque no saben si lograron cruzar, llegaron, no llegaron o murieron. No Olvidado, Muerte y Dignidad en la Frontera, es presentado por un servidor. Este es el domingo 26 de enero a las 7 de la noche. Este próximo domingo 26 de enero a las 7 de la noche.